Y se da un sistema casi anticíclico, ¿no? Porque recordarán ustedes que en el siglo XVII, particularmente en 1648, con el Tratado de Westfalia, se establece que los estados tenían tres características fundamentales. Una de ellas, un ejército propio. Segundo, una moneda propia. Y tercero, lo relacionado con una política exterior propia. Bueno, Europa es todo menos eso, ¿no? Ya no hay un ejército francés propiamente dicho, sino que está de alguna manera subordinado a las políticas de la OTAN, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en este conflicto, no entre Ucrania, ¿no?, o Croacia con Rusia, sino de Ucrania con Rusia. Hay que hacer una pequeña rectificación porque nuestro primer mandatario, al parecer, confundió Dubrovnik o Split con alguna de las ciudades como Kiev o quizás con Odessa o con el Mar Negro, ¿no? Pero al margen de este tema anecdótico, lo importante está en que Europa es anticíclico, ¿no? No solo por su proceso migratorio y por sus situaciones de las propias características internas, y donde hay muchísimos peruanos, inmensa cantidad de chalacos que viven en ese continente, sino que el tema pluricultural, religioso, ideológico, conceptual, tiene repercusiones obviamente en el mundo y particularmente en la provincia constitucional del Callao. El tema del costo del petróleo, o sea, del crudo, sus derivados, los temas alimentarios, los tratados de libre comercio, etc. Y decíamos que Europa, cuyo día es hoy, no solo tiene esa contraindicación en el sentido que no tiene un ejército propio, porque la OTAN, que trasciende más allá y que incorpora en varios continentes, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera, en su conformación como Tratado del Atlántico Norte, vemos también que el euro lo que ha hecho es finalmente suprimir a las diferentes monedas como la lira italiana o la peseta española o quizás el marco alemán, que ya no hay una moneda propia de cada país. Entonces el mundo va evolucionando y hay que evolucionar con él. Y finalmente la política exterior europea se maneja en Bruselas, ¿no? Y quien domina Bruselas sabemos que es Alemania, ¿no? Porque en su oportunidad con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tomado el control en gran parte de toda la parte sur de Europa. Pero bueno, ya hemos reflexionado sobre el tema europeo, no es el tema o materia de interés para nosotros central, pero sí queríamos reflexionar en esta ocasión porque es importante sin duda. Por otro lado, quería anunciar que esta semana vamos a cumplir, como ya lo hemos manifestado, en hacer entrega de los libros, ¿no?, que publicamos, por lo menos dos de ellos. El primero se llama Sciviam Participationem. Sciviam Participationem es un libro que lo editamos en el año 2017 y que congrega fundamentalmente los mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos subnacionales. Y cuando hablo de subnacionales, es gobiernos regionales y gobiernos locales, que va desde el sufragio directo, el sufragio indirecto, digamos, sí, también en algunos casos, aun cuando su implementación en el Perú con la ley 22.300 no ha sido clara, sino el referéndum, fundamentalmente, no solo los ciudadanos de Lima, sino del interior del país lo han visto en los temas de descentralización y de revocatoria de autoridades, lo que son las audiencias públicas y quizás elementos mucho más recientes, ¿no?, vinculados con las comunidades campesinas, indígenas, en términos de los aspectos ligados con los proyectos de inversión y esencialmente con aquellos que se refieren a la consulta previa. Entonces este libro es importante, nace como fundamento de mi tesis de doctorado en gestión pública y en derecho,
que presenté ante la Universidad de Jaén, en Andalucía, España, y en los próximos días los vamos a distribuir. Vamos a obsequiarle a aquellos que lo desean, que con mucho gusto tengan interés en conocer cómo y de qué manera la democracia participativa viene sustituyendo a la democracia representativa. Ya no es un tema solamente que nos representen los parlamentarios, que nos representen el alcalde, el gobernador y los consejeros regionales y los regidores, sino el hecho de cómo ser nosotros partícipes de la democracia, de cómo ser parte de la toma de decisiones y ser responsables de la propia capacidad de darnos un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. El otro libro es básicamente un compendio. Esto lo trabajé con un cercano colaborador que es Pablo Córdoba. Yo me encontraba privado de libertad en aquel entonces, como bien saben, por un mandato ilegal e írrito del Poder Judicial, pero en nada menoscaba pues nuestra capacidad de estudio, analítico, de investigación, y publicamos este segundo texto, que es Jurisprudencia Constitucional de justamente gobiernos locales y regionales del Perú. Son sentencias del Tribunal Constitucional hasta el año, desde su origen hasta el año 2017. Estamos ya trabajando en un texto ampliatorio hasta el año 22 sobre los temas cotidianos, en el transporte, por ejemplo, si es legal o no es legal tener rejas en urbanizaciones o en asentamientos o en avenidas determinadas, el tema de pago de tributos, asuntos vinculados con las competencias exclusivas, excluyentes, compartidas de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Se analiza el tema, por dar el caso de la hoja de coca, que es un tema siempre de mucha actualidad en el país, cuando recordarán ustedes regiones como Huánuco, si mal no recuerdo también fue Puno, y eventualmente Junín u otra más en la parte centro del país, dieron ordenanzas que de alguna manera buscaban regular la materia sobre el tema de la hoja de coca, y el Tribunal Constitucional señaló que esa no era una materia del gobierno regional, ¿no? En su oportunidad, cuando abordemos también la situación vinculada a la temática de la seguridad ciudadana, vamos a analizar también nosotros el hecho que en la Constitución del año 93 no se dispone nada, absolutamente nada, en referencia a la competencia de los gobiernos regionales, en lo que constituye sus facultades o competencias en materia de seguridad. Se refiere exclusivamente en la Constitución del 93 a un artículo en términos de la competencia de los gobiernos locales, ¿no? Y por tanto de la formación de los serenazgos. Los serenazgos no es algo nuevo, es algo ya muy antiguo. Eso se dio en la década de los 50. Y cuando Sendero Luminoso y el MRTA, las dos bandas terroristas, saquearon el país, mataron de forma cruenta a un número indiscriminado de cientos o miles de ciudadanos en nuestro país, pues obviamente gran parte de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional estaba en la lucha contra el terrorismo. Y por tanto en la década de los 80 había un problema de falta de seguridad esencialmente en las principales capitales del departamento y obviamente en la capital del país, en Lima, para lo cual el alcalde de aquel entonces, de Miraflores, que era el señor Neuhaus, padre del señor Neuhaus Rizzo-Patrón, que luego estuvo a cargo del tema de los Panamericanos de Lima. Él como alcalde había creado en la década de los 50 el serenazgo, y cuando asume en los 80, ya casi cercano a los 90, nuevamente la alcaldía de San Isidro reincorpora la figura del serenazgo. Esto luego con la Constitución del 93, los que éramos congresistas lo debatimos y se planteó las competencias en el ámbito de los gobiernos locales conjuntamente con la Policía Nacional, esto es con el gobierno central en el ámbito de la seguridad. La seguridad es un tema complejo, es un tema álgido, es un tema que siempre nos llama la atención y que no solo en términos de percepción, sino de victimización
y también de la realidad de una cifra negra u oculta por parte de gran parte de la población a la que se les sustrae el celular, a la que se roban las zapatillas, a los que se les interviene en lugares con la micro comercialización de drogas, etc. La situación es francamente preocupante. No solo en el Perú, porque ha habido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, sino en el impacto y en la rudeza de la actividad delictiva que tenemos que enfrentar en el Callao. Cuando hemos recogido en días pasados las preocupaciones por parte de los vecinos de los temas de mayor interés, nos hablaban, por ejemplo, del transporte pesado de carga en la avenida Néstor Gambetta, del tema de salud, del tema de educación, del asunto de simplificación administrativa, los problemas vinculados con seguridad ciudadana, obviamente, pero en esta oportunidad, o sea, en este primer programa, permítanme básicamente centrarme en temas, básicamente dos de ellos, ¿no? Uno, por un lado, que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad ciudadana que vivimos en el país y particularmente en el Callao. Y segundo, lo relacionado con los problemas que debemos enfrentar en esta situación compleja de la, brecha de infraestructura que enfrenta el Callao en términos de una metrópoli que conjuntamente con Lima es una megalópoli, en la conjunción de los términos de la realidad del puerto con el aeropuerto internacional. Somos la única ciudad, no solo en el Perú, sino en América Latina, que se encuentra colindante con la capital y que al mismo tiempo concentra el puerto y el aeropuerto más importante del país. De forma tal que permítanme abordar algunas cifras que yo creo que son importantes tenerlas en consideración. Porque mucha gente dice, oiga, pero la delincuencia en el Callao es un tema recurrente. Sí, claro. Toda ciudad portuaria tiene problemas y muy graves en el ámbito de la inseguridad. Ahora, el Callao no es la ciudad con el mayor índice per cápita de carácter delictivo. Y contrariamente a lo que señala el último informe que ha elaborado la actual gestión, por decirlo de alguna manera gestión, yo diría caótica gestión del gobierno regional del Callao, señalan que los índices de criminalidad se han venido de alguna manera disminuyendo desde el año 2015 hasta la fecha. Pero eso es bastante, creo yo, engañoso, por dos factores. El primero, porque hay cifras negras que no están registradas sobre robos, hurto agravado, microcomercialización de droga, etc. Sino que hay un otro problema, que los delitos de alto impacto, y fundamentalmente el sicariato, se ha incrementado sustancialmente, y así lo reconocen cuando precisan que hay un pico alto en el año 2019. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué en el Callao ha habido este incremento sustancial de homicidios fundamentalmente? En gran medida, porque así lo determina el Observatorio de la Policía y también las investigaciones que se hacen en términos de la visualización del problema, y luego le vamos a dar la solución nosotros, o cuál es la propuesta de Somos Callao para esta situación en particular, se debe a un tema profundamente arraigado en el país y que tenemos que enfrentarlo de manera clara, y es el problema del narcotráfico. En el año 2015-16, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, se da un hecho que yo creo establece un punto de inflexión, ¿no? O sea, un cambio tanto cuantitativo como cualitativo en la situación de la delincuencia en el ámbito de Lima como del Callao. ¿Qué es lo que sucede? Se aprueba la interdicción de vuelos en la zona del Brain. Y al darse esa situación, automáticamente, al no poder salir gran parte de la cocaína procesada en nuestro país por la zona de selva, a través de particularmente Bolivia, o en algunos casos con un alto porcentaje a través del puerto de Paita y hacia el Ecuador, un 40% de la droga se destina a través de la zona andina, llega a Lima, se camufla y se incorpora a través del preñado, como se le denomina,
tanto de contenedores como de barcos. Entonces, al existir este problema, en el cual el 40% de la exportación de droga, particularmente de la cocaína, del país más importante en producción y exportación de coca en el mundo, genera que un 40% de esta sustancia, de esta droga, tiene como vía el puerto del Callao y en una mínima parte del aeropuerto internacional a los destinos extranjeros, o sea, a nivel, digamos, de todo el orbe. Particularmente, ¿quiénes son quienes concentran la mayor captura o adquisición, compra, traslado o paso de la cocaína a otros lugares? Los cárteles mexicanos, los grupos vinculados al grupo de Río, esto es el caviarismo internacional y la izquierda, que utiliza a la droga como un mecanismo para debilitar, obviamente, a los países que ellos denominan como enemigos imperialistas, y finalmente cárteles esencialmente italianos y también serbios en el caso de Europa. Por tanto, la situación de la droga es un tema gravísimo y de principal importancia. ¿Qué determina esto? Esto determina que al haber cocaína en un 40% en el Callao, todos los grupos vinculados con los cárteles internacionales buscan a grupos del Callao para que estos grupos delincuenciales capturen internamente el manejo del puerto. Ustedes saben que el puerto del Callao tiene una parte con DP World, que es Dubai Port, ¿no? Y el otro está a cargo fundamentalmente de la empresa que es su competidora, que es, tenemos que un sonido, hay una llamada en este momento de la DEA, pero no la vamos a aceptar porque estamos tocando los temas más importantes que están relacionados con el Callao. Con la DEA conversaremos más tarde. Entonces, APM Terminals, que es la otra cooperadora del terminal marítimo del Callao, que tiene el muelle 1, 2, 3, el muelle 4, o sea, toda la parte centro y el muelle norte, que manejan contenedores, graneleros, etc. Toda la estiva y la desestiva es materia de controversia y de confrontación. Entonces, casi el 80% del sicariato, de las muertes por encargo y de los homicidios en el Callao tienen que ver con tema de drogas. Y la pregunta es, ¿un sereno puede atacar esto? ¿Un ciudadano de a pie lo puede confrontar? No. Tampoco lo puede hacer un municipio, una región. Acá tenemos que llamar la atención del gobierno central para enfrentarlo en conjunto. Porque nosotros no estamos a favor de la liberalización de las drogas, no estamos a favor de generar en el Perú que sea parte de este circuito vicioso, ¿no?, de una economía paralela y que, siendo claros, está narcotizada hace muchísimo tiempo, pero ya hemos pasado prácticamente, por no decir en los hechos, a ser un narcoestado. Bajo esa lógica, lo que se tiene que hacer es luchar de manera confrontacional y directa con todos los estamentos del Estado y con todo el apoyo internacional en que la droga no salga por el Callao. Porque si la droga sigue saliendo por el Callao, la muerte, el sicariato, el asesinato, la vejación de derechos fundamentales y entre ellos la vida humana va a seguir siendo un problema que tenemos que enfrentar de manera consecutiva, año a año, con cifras realmente impensables hace algún tiempo. Aquí tengo, por ejemplo, algunos detalles que son fundamentales, ¿no? Victimización con armas de fuego, ¿no? Permítame brevemente invitar a todos a compartir en el Facebook Live y que puedan hacer sus consultas, sus ideas, sus opiniones. Hechos delictivos con armas de fuego. Miren ustedes, ¿eh? En el año 2015 la media nacional era de 8,1% y en el Callao era de 16,2%. Ojo, en el año 2015 se incrementa luego al año 19 a 11,3 a nivel nacional. Pues muy bien,
en el Callao se incrementa a 17.5. ¿Y esto por qué? Por lo que hemos indicado, por la droga, por el narcotráfico, que no es el único, pero es el principal de los delitos, que a su vez genera otros colaterales, como es el ajuste de cuentas, la confrontación entre las personas y lamentablemente el cegar vidas humanas, hecho que no lo vamos a permitir en un gobierno nuestro y que lo vamos a castigar severamente contra aquellos que siendo chalacos matan a otros chalacos. Eso no lo voy a tolerar, no lo voy a permitir, y los que me conocen en el Callao saben perfectamente lo drástico que soy en referencia a esas circunstancias. No voy a dar detalles porque finalmente me quiero obviar procesos. Ya tengo demasiados juicios en mi vida como para hacerme con algunos antes de ser autoridad, como lo seremos a partir del 1 de enero del próximo año. Pero desde ya les digo y les advierto, aquellos que viven de la droga y del asesinato, que vayan tomando otros caminos u otras ubicaciones geográficas, porque en el Callao ya no van a tener cabida. Pero nuestra pregunta es, ¿hay capacidad de enfrentar eso? Ciertamente. Yo acabo de estar en la Ciudad de México hace muy pocos días o semanas, viendo lo que es la conformación de un C5I, que es una central de control, monitoreo, a través de integración de cámaras. ¿De qué sirven las cámaras si en Bellavista son de una característica determinada, las de La Perla son de otra y las de Ventanilla son de otro diferente? ¿Cómo se integran entre ellos? ¿Cómo logramos que la municipalidad de Mi Perú con la municipalidad de La Punta y la municipalidad del Callao logren articular una serie de acciones tácticas para luchar contra el delito común y contra el narcotráfico y contra el sicariato? ¿Cómo logramos que las cámaras que están en los locales privados o quizás en los taxis, como sucede en el caso de Guayaquil, se puedan incluir o se puedan articular de forma conjunta a través de un centro de monitoreo de manera conjunta entre todos nosotros? Por tanto, un C5I con inteligencia preventiva y prospectiva es lo que debemos y tenemos que hacer en el Callao. Y lo vamos a realizar. El monto de inversión es de aproximadamente $30 millones. Digo aproximadamente porque no tenemos los cálculos exactos. Pero ya están haciendo algunas municipalidades las inversiones, lo cual puede reducir importantemente ese costo. Pero este desgobierno que tenemos hoy, que es producto del caos, de la incapacidad y de la inercia, casi mononeuronal, nos lleva a lo siguiente. Miren ustedes. Gestión de la región Callao. Acá está. En el ámbito presupuestal, tanto el PIA como el PIN. ¿Qué es el PIA? El presupuesto institucional de apertura. Lo que te dicen al principio del año de lo que tú vas a tener. ¿Y qué es el PIN? Es el presupuesto institucional modificado que ha significado los nuevos ingresos que durante el año has tenido por diferentes factores. Pues muy bien. Yo quiero decirles que para desgracia nuestra, ¿no?, todos los años, tengo 19, 20, hasta el 22 lo tengo acá, ¿no?, en saldos, ¿no? Región Callao tiene, por ejemplo, año 19, 321 millones, un PIB de 356. ¿Cuál fue el saldo? 196 millones, ¿no?, que corresponde. Hubo un avance del 44%. En el año 2020, 88 millones. En el año 21, 101 millones. En el año 22, hasta la fecha, bueno, es muy pronto todavía, 341. A eso hay que desagregarle todo lo que son partidas por concepto, por ejemplo, de gasto corriente. Gasolina, personal, pensiones, AFPs, etc. Eso ni siquiera considerarlo. ¿Saben ustedes la cantidad de millones que regresan al tesoro público por no ejecutarse por la incapacidad de la actual gestión de gobierno? Es francamente terrible, es francamente lamentable y penoso. Y hoy en día se presentan a través de una organización en la cual el actual gerente general es consejero por el Callao y el primo del excongresista Medellus Rodríguez, ¿no?, que es el actual candidato Cordano Rodríguez, se postula como candidato para el gobierno regional del Callao.
realmente hay que tener carepalo, realmente hay que tener cara de jeve, hay que ser un sinvergüenza para hacer ese tipo de presentaciones. Pero bueno, lo vamos a desenmascarar en la campaña, porque no tenemos pelos en la lengua y hablamos claramente con el lenguaje popular. Las cosas como son. El señor Cordán nos dijo, es terrible, a principios de este año, que se ponga algún muro, ¿no?, de contención en la parte de la vista al mar, en la Costa Verde costanera o en cualquier obra, porque no podemos vivir de espalda al mar. Vaya usted a ver la ejecución del saldo de obra, en el caso de la Costa Verde costanera, que sin duda hubieron problemas de corrupción por el tema Odebrecht, pero que ahora también hay temas que tienen que ser investigados con la empresa china y con la empresa peruana, que queremos conocer con mayor detalle cómo fueron las conversaciones, las negociaciones y los alcances que han tenido para el saldo de obra. Ya tengo copia del expediente. Próximamente le daremos elementos técnicos sobre el particular. Pero este C5I es nuestra propuesta, que la vamos a hacer, que la vamos a trabajar, que la vamos a impulsar, que la vamos a trabajar. La seguridad es un tema clave para nosotros. Tú, amigo chalaco, amigo peruano, tu vida, tu patrimonio, tu familia, es lo más importante para nosotros. Y nosotros somos tú y yo, porque nosotros somos Callao, porque sentimos, valoramos, vivimos, sudamos, pensamos y creemos exactamente en lo mismo, en lo que tú crees, en lo que tú sientes, en lo que tú aspiras para la población. Yo he querido abordar el tema, de la salud y de la educación, pero el formato planteado es de media hora. Lo tengo a mi productora aquí al costado, que voy a decir su nombre, que es Josué, ¿no es cierto? Que no fue el que, no es hermano del que liberó a Egipto de las manos del faraón, pero sí que me va a llevar, dice él, a la tierra prometida. Por tanto, siendo así, tengo que, lamentablemente, subordinarme al mando de la tecnología. Yo no creí en la tecnología, pero me di cuenta que el mundo había cambiado. Y como tengo que adaptarme al mundo, la mejor manera es decirles, hoy en día soy un convencido más que nunca que la herramienta de la tecnología es un instrumento eficaz y necesario para mejorar la educación, la salud, la generación de empleo, la seguridad ciudadana, el conocimiento como herramienta transformadora y la posibilidad de tener un Callao mejor para todos. Les ruego las disculpas que haya sido quizás un poco disruptiva esta primera experiencia, pero sí quería decir de que estamos aquí, como siempre, cumpliendo con nuestra palabra y que todos los días lunes a las 12 estaremos en comunicación con ustedes para decirles que Somos Callao piensa y siente que todos ustedes son parte de un proyecto común y que el Callao no se merece el actual caos y anarquía. Juntos lo haremos posible por la seguridad, el transporte, la educación, el empleo, las madres, la tercera edad y todos los ciudadanos del primer puerto del país. Muchas gracias y que Dios los bendiga.